Imagina que estás en una aldea de Galilea hace 2000 años. El sol aún no ha salido, pero tu madre ya está despierta, porque la sal que sobró del día anterior debe añadirse a la carne antes de que el calor del día la estropee. Tu padre salió antes del amanecer hacia el mercado, no para comprar oro ni para negociar tierras, sino para conseguir sal, porque sin sal, la familia no comerá mañana. Sin sal, la ofrenda que prometió llevar al templo no es válida ante Dios. Sin sal, el pacto que hizo con su vecino no tiene testimonio sagrado. En ese mundo, la sal no era un detalle, era el centro de todo. Era vida, era fe, era honor. Y fue precisamente en ese mundo, en esa vida cotidiana de polvo, fe y supervivencia, donde un hombre llamado Jesús subió a una montaña, miró a una multitud de pescadores, campesinos y gente sencilla, y dijo algo que los dejó sin aliento por un instante: sois la sal de la tierra. Y hoy van a descubrir por qué esa frase no era un cumplido, era una citación. Pero para comprender el peso de esas palabras, es necesario entender algo que los libros rara vez revelan. En aquel entonces, ser llamado la sal de la tierra no significaba recibir un título honorífico, suave y poético. Significaba recibir una responsabilidad que muy pocos hombres podían soportar, porque la sal, en la vida cotidiana bíblica, no solo conservaba, sino que también juzgaba. Existía una práctica en el antiguo Israel que hacía dudar incluso a los hombres más valientes. Cuando se rompía un pacto, cuando se traicionaba un acuerdo sellado con sal, el castigo no venía solo de los hombres, venía de algo mucho mayor. Y existe un registro, guardado en el subtexto de las Escrituras, de lo que le sucedió a aquel que recibió el título de sal de la tierra y fracasó. Lo que le sucedió fue tan devastador, tan definitivo, que Jesús usó precisamente esa imagen para completar su declaración. Y no se detuvo ahí. Sois la sal de la tierra. Continuó. Y lo que sucedió después lo cambió todo. Cierra los ojos un instante. Imagina el sonido de una ciudad despertando antes del amanecer. No el sonido de las alarmas, ni el ruido de los motores o las notificaciones, sino el sonido de las sandalias sobre el pavimento de piedra, de las estufas encendiéndose, de las voces bajas en arameo, intercambiando las primeras palabras del día. Estás en Galilea, estamos 2000 años atrás. Y el primer gesto de la mañana, incluso antes de la oración, incluso antes de partir el pan, es comprobar la sal, no porque alguien sea meticuloso o excesivo, sino porque en ese mundo, en esa vida cotidiana de fe, polvo y supervivencia, la sal no es un condimento. Es una necesidad tan fundamental como el agua, tan sagrada como la oración, tan presente en la vida del pueblo hebreo como la propia voz de Dios en las Escrituras. El hombre que despierta en esa aldea galilea no piensa en la sal como lo hacemos hoy. Para él, la sal es el hilo invisible que une lo sagrado con lo cotidiano. Está en la carne que alimentará a su familia al mediodía. Está en la ofrenda que llevará al templo el próximo Shabbat. Está en el pacto que selló con su vecino en el límite de sus tierras, un gesto sencillo y solemne en el que ambos probaron un grano de la sal del otro, y eso valía más que cualquier documento escrito, porque la sal había entrado en ambos y Dios había sido testigo. En ese mundo, la sal no es simplemente útil, la sal es sagrada, y todo lo sagrado conlleva un peso que las palabras comunes rara vez logran describir. Es imposible comprender lo que Jesús quiso decir al llamar a sus discípulos la sal de la tierra sin antes adentrarse en ese universo, sin sentir el calor seco de la Palestina del siglo I, sin comprender que la multitud reunida en la montaña no era un público pasivo que escuchaba un sermón inspirador. Era un pueblo que conocía la sal tan bien como su propio nombre, que había crecido viendo a sus madres usarla para la carne, a sus padres ofrecerla en el templo, a sus rabinos enseñarla como símbolo de la alianza eterna entre Israel y el Dios que los había sacado de Egipto. Cuando Jesús habló de la sal, no estaba usando una metáfora distante y poética. Estaba hablando el lenguaje más cotidiano, más concreto y más significativo que esas personas conocían. Y por eso aquella frase los impactó. Por eso aquellas palabras no se olvidaron, no se perdieron entre la multitud de enseñanzas y parábolas,
que circulaban en Palestina en aquel entonces, porque ser llamado la sal de la tierra, en ese contexto, en esa vida cotidiana, en esa cultura donde la sal era vida, pacto y santidad, era recibir uno de los títulos más pesados que un ser humano podía soportar. Y para comprender el verdadero peso de ese título, es necesario profundizar. Es necesario comprender de dónde provenía esa sal, cuál era su precio, qué significaba y por qué Dios mismo había ordenado que estuviera presente en absolutamente todo lo que su pueblo le ofrecía. La historia apenas comienza. Existe un lugar en la superficie de la tierra que parece haber sido creado para recordarle a la humanidad su pequeñez. Un lugar donde el agua es tan densa, tan saturada de minerales, que ningún pez puede sobrevivir en ella. Donde el silencio es opresivo y el horizonte parece el fin del mundo. Los hebreos lo llamaban Yam Hamelach, el mar de sal. Hoy lo conocemos como el Mar Muerto. Y para el pueblo de Israel, este lugar no era solo una maravilla geográfica, era una fuente, era un símbolo. Era el lugar donde la tierra misma parecía ofrecer al pueblo de Dios lo que Dios había ordenado, que estuviera presente en cada ofrenda, en cada pacto, en cada comida sagrada. Fue de allí, de esas aguas densas y silenciosas, enclavadas entre montañas rocosas y desierto, de donde provenía gran parte de la sal que sustentaba la vida diaria bíblica de Israel. Pero el Mar Muerto no era el único lugar que ofrecía esta fuente de recursos. Al sur de Israel, en la región que las Escrituras llaman el Valle de la Sal, existían depósitos naturales que los hebreos habían explotado desde la antigüedad. El libro de los Reyes mismo registra batallas libradas en el Valle de la Sal, no por casualidad geográfica, sino porque esa región era demasiado estratégica como para ignorarla. Quien controlaba el Valle de la Sal, controlaba un recurso que todo Israel necesitaba. Y las crónicas bíblicas conservaron estos conflictos con una precisión que revela la gran importancia de la sal en las decisiones políticas y militares del pueblo de Dios, mucho antes de que cualquier reino humano comprendiera lo que los hebreos ya sabían intuitivamente, que la sal era poder, y el poder debía protegerse. También estaban las salinas a lo largo del Mediterráneo, accesibles mediante rutas comerciales que conectaban a Israel con el resto del mundo. Los fenicios, vecinos hábiles y navegantes experimentados, comerciaban sal con Israel en un intercambio que impulsaba economías enteras. Y fue en este flujo constante, del Mar Muerto a las aldeas, del Valle de la Sal al templo, de las salinas del Mediterráneo a las mesas familiares, que la sal se convirtió en algo más que un mineral, se convirtió en un lenguaje. Un lenguaje que el pueblo hebreo aprendió desde la infancia, no de pergaminos ni sinagogas, sino de las manos de la madre que salaba el pan, del gesto del padre que llevaba la sal al templo, de la memoria colectiva de un pueblo que había cruzado un desierto y llegado a una tierra donde Dios mismo había provisto la sal necesaria para que su pacto fuera honrado. Y aquí es donde ocurre algo extraordinario, porque cuando uno comprende el origen de la sal en el mundo bíblico, cuando ve la geografía, las rutas, los conflictos y los rituales que la rodeaban, empieza a darse cuenta de que Dios no eligió la sal como símbolo por casualidad. Eligió precisamente aquello que su pueblo tocaba a diario, aquello que requería esfuerzo para obtener, aquello que debía buscarse, conservarse y honrarse. Y al colocar este mineral en el centro de su pacto con Israel, Dios estaba diciendo algo que tardaría siglos en comprenderse plenamente, y que Jesús, en una montaña de Galilea, finalmente transmitiría con una claridad que el mundo jamás olvidaría. Existe una expresión en hebreo antiguo que ha perdurado durante milenios sin perder ni un ápice de su significado original. Dos palabras sencillas que, juntas, transmitían un sentido tan absoluto, tan definitivo y tan sagrado que pronunciarlas en vano se consideraba una afrenta directa a Dios. Esa expresión era Brit Melach, el pacto de sal. Y para comprender su significado en la vida cotidiana bíblica, primero hay que entender qué era un pacto para el pueblo de Israel. No era un contrato, no era un acuerdo comercial que pudiera renegociarse cuando cambiaran las circunstancias. Era una fusión, era la unión de dos mundos en uno, y la sal era el testimonio vivo de esta fusión, porque la sal no se pudría, no se corrompía,
no cambiaba con el tiempo. Y un pacto sellado con sal debía ser exactamente así, eterno, incorruptible y absolutamente irreversible. El libro de los Números registra con escalofriante precisión: es un pacto de sal para siempre ante el Señor. Esto no es poesía, no es una figura retórica ornamental insertada para embellecer el texto, es una declaración legal, espiritual y cosmológica a la vez. Cuando Dios estableció con Aarón y sus hijos el derecho eterno al sacerdocio, no usó oro como símbolo, ni piedras preciosas, ni ninguno de los elementos que los imperios vecinos usaban para marcar sus acuerdos más solemnes. Usó sal, porque la sal transmitía silenciosamente lo que ninguna palabra podía expresar plenamente, que no tendría fin, que no existía cláusula de rescisión, que Dios mismo era el garante de ese pacto, y la sal era el signo visible de una realidad invisible y permanente. En la vida cotidiana hebrea, esta teología no se limitaba a los rollos de los sacerdotes, impregnaba la vida más sencilla, común y ordinaria del pueblo. Cuando dos hombres sellaban un acuerdo sobre una venta, los límites de un terreno, el matrimonio de sus hijos, compartían sal. Cada uno probaba la sal del otro, y en este gesto aparentemente pequeño se escondía una enorme declaración: tu sal está ahora dentro de mí, y la mía está dentro de ti. Somos responsables el uno del otro ante Dios. Traicionar este pacto no era simplemente una deshonra humana, era romper algo que había entrado en el propio cuerpo, algo que Dios había presenciado en el momento en que la sal cruzó los labios. Era una forma de violencia contra la propia alma. Y fue cargando con todo este peso, este universo de alianza, de permanencia, de responsabilidad sagrada, que Jesús subió a aquella montaña y contempló a aquella multitud de gente sencilla que conocía el pacto desde la infancia, pescadores que habían sellado acuerdos con sal, agricultores que habían recibido promesas selladas con sal, padres que habían enseñado a sus hijos lo que significaba partir sal entre dos hombres. Y a esta multitud Jesús les dijo: ustedes son la sal de la tierra. No fue un halago amable, fue una invitación a la alianza más antigua y sagrada que Israel conocía. Esta vez, no entre dos hombres, no entre un pueblo y su Dios distante, sino entre el mismísimo Hijo de Dios y cada persona común que había subido a aquella montaña sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. En el corazón de Jerusalén, en el lugar más sagrado que Israel conocía, existía una regla inquebrantable, una ley que no admitía excepciones, no aceptaba sustituciones y no toleraba el olvido. Estaba escrita en Levítico con una claridad que no dejaba lugar a interpretaciones. No omitirás la sal del pacto de tu Dios de ninguna de tus ofrendas, ninguna, ni siquiera las ofrendas de grano, ni siquiera los holocaustos, ni siquiera los sacrificios de paz. Absolutamente todo lo que se presentaba ante el altar de Dios debía ser salado previamente. Y si llegabas al templo con tu ofrenda, con tu sacrificio preparado con esmero y devoción, pero sin sal, no habías traído nada. Tus manos estaban vacías ante Dios. ¿Por qué Dios exigía sal en cada ofrenda? Los sacerdotes conocían la respuesta, preservada en rollos durante generaciones: porque la sal no se corrompe. Porque mientras la carne se pudre, mientras el grano fermenta, mientras todo en la creación tiende naturalmente al caos y la decadencia, la sal permanece. Y Dios, al exigir sal en cada sacrificio, grababa en la memoria de su pueblo una verdad teológica que debía repetirse semana tras semana, generación tras generación, que el pacto entre él e Israel no estaba sujeto a la corrupción del tiempo, que lo que Dios había prometido no se corrompería, que su palabra era como la sal, eterna, pura y absolutamente confiable en una tierra donde todo lo demás cambiaba. En el templo había un lugar específico llamado la Cámara de la Sal, un compartimento dedicado exclusivamente a almacenar la sal utilizada en las ofrendas. No era un detalle administrativo, era una declaración arquitectónica. El templo, la casa más sagrada que Israel había construido para Dios, reservaba en su interior un espacio permanente para la sal. Así como la sal debía estar presente en cada acto de culto, debía tener un lugar fijo, garantizado e inamovible en la estructura del templo.
Y los sacerdotes que servían en ese lugar sabían que su responsabilidad de mantener esa cámara abastecida no era logística, sino espiritual. Era proteger el símbolo vivo del pacto que Dios había hecho con su pueblo, un pacto que el pueblo renovaba, poco a poco, sacrificio tras sacrificio, cada vez que la sal tocaba el altar y ascendía al cielo con el humo de la ofrenda. Fue en este universo donde la sal era tan esencial para el culto como la oración, tan necesaria para el encuentro con Dios como el sacrificio mismo, donde Jesús creció. Había visto la sal en el templo, había observado a los sacerdotes. Desde niño había comprendido el significado de aquel grano blanco sobre el altar en la teología más profunda de Israel. Y cuando llegó el momento de revelar quiénes eran sus discípulos y cuál era su vocación en el mundo, no buscó una nueva metáfora, no inventó un símbolo lejano, utilizó el más antiguo y sagrado de todos, el que su propio Padre había elegido para marcar cada encuentro entre el cielo y la tierra desde los tiempos de Moisés. En cada hogar hebreo, cada viernes al anochecer, se repetía una escena con una regularidad tan profunda que parecía el ritmo mismo del universo. La madre encendía las velas del Shabbat. El padre alzaba la copa de vino y pronunciaba el Kiddush, la santificación del día. Y entonces, antes de que se tocara la comida, antes de que comenzara la comida, se partía el pan y se mojaba en sal. No porque alguien hubiera decidido que era una buena costumbre culinaria, sino porque ese simple gesto, repetido semana tras semana desde tiempos inmemoriales, era una declaración de fe. Era el pueblo de Israel diciendo, con sus manos y sus bocas, que esa mesa era sagrada, que esa comida no era solo alimento, sino una alianza, un recuerdo, la sal de la presencia de Dios que descendía a la vida cotidiana más ordinaria de la familia. La mesa del hogar hebreo tenía un nombre que revelaba la esencia de la concepción hebrea del espacio doméstico. Se llamaba Shulchan, y los rabinos la comparaban directamente con el altar del templo, no por exageración poética, sino por una profunda convicción teológica. Así como el altar necesitaba sal para cada sacrificio, la mesa familiar la necesitaba para cada comida. Del mismo modo que el sacerdote servía a Dios en el templo con reverencia y precisión, el cabeza de familia lo hacía en su hogar con el mismo pan, la misma sal y la misma conciencia de estar ante algo superior a una simple comida. La casa era un templo en miniatura, la mesa era un altar portátil, y la sal era el hilo sagrado que unía los dos mundos, el doméstico y el divino propóos, en un gesto cotidiano. Pero la sal en la vida hebrea no se limitaba al Shabbat. Estaba presente en la hospitalidad, esa virtud que, en el mundo bíblico, no era opcional sino una obligación sagrada. Cuando un extraño llegaba a la puerta de una casa hebrea y era recibido con pan y sal, no era solo cortesía, era protección. Era una declaración pública de que ese hombre estaba bajo el cuidado del anfitrión mientras la sal compartida permaneciera en la memoria de ese encuentro. Existía en ese mundo un profundo y universal entendimiento de que quien compartía sal contigo no podía traicionarte. Esa hospitalidad sellada con sal creaba un vínculo que el honor de un hombre no permitiría que se rompiera. Y en una tierra donde los extraños podían ser enemigos o mensajeros de Dios, como las Escrituras recordaban repetidamente, recibir a alguien con sal era un acto de fe tanto como de generosidad. Y fue en esta vida cotidiana, en esta vida donde la sal se encontraba en el sábado y en la hospitalidad, en la mesa y en el altar, en la ofrenda al sacerdote y en el gesto de la madre, salando el pan antes del amanecer, donde las palabras de Jesús en Mateo 5 y 13 encontraron su terreno más fértil. Porque cuando Él dijo sois la sal de la tierra, cada persona en aquella multitud llevaba consigo toda una vida de gestos relacionados con la sal, un recuerdo físico, espiritual y familiar de lo que la sal simbolizaba. Y Jesús decía que ellos, gente sencilla, sin título, sin poder, sin riquezas, eran para el mundo exactamente lo que la sal era para cada una de esas escenas sagradas de la vida cotidiana: preservación, pureza, presencia y alianza. Hay un versículo en el libro de los Jueces que pasa desapercibido en la mayoría de las lecturas,
pero que tuvo un peso devastador para cualquiera en el mundo bíblico que lo escuchó. Después de destruir la ciudad de Siquem, Abimelech hizo algo que todos allí entendieron como una sentencia final e irreversible: saló la tierra. Ese gesto significó una sola cosa: nada volverá a crecer allí. Esta tierra está muerta para siempre. La sal, que en la mesa familiar era símbolo de alianza y vida, se convirtió, sobre la tierra destruida, en el símbolo más aterrador que el mundo antiguo conoció. La maldición definitiva, el olvido total, la declaración de que Dios mismo había apartado su rostro de aquel lugar para no volver a mirar jamás. El recuerdo de Sodoma perduró en cada persona que subió a aquella montaña para escuchar a Jesús. La ciudad consumida por el fuego y el azufre, y en medio de aquella huida desesperada, una mujer miró hacia atrás y se transformó en una columna de sal, no de piedra, no de ceniza, de sal, como si el juicio divino hubiera elegido precisamente ese mineral sagrado para marcar el momento en que alguien no había estado a la altura de las circunstancias. La sal que preservaba la vida se había convertido en el monumento eterno de una mala decisión, de un corazón que se había negado a avanzar cuando Dios le había dicho: camina. También existía una práctica en las costumbres hebreas que todas las familias conocían desde siempre. Al nacer un niño, se le frotaba el cuerpo con sal antes de envolverlo en pañales, antes del baño, antes de cualquier otra cosa. El profeta Ezequiel menciona esta costumbre al describir el abandono de Jerusalén, y la ausencia de sal al nacer era, en su opinión, la señal más clara de negligencia y abandono. Poner sal al recién nacido no era higiene, era una declaración de pertenencia. Era el gesto que decía: este ser está bajo el pacto, este ser es puro ante Dios. Y un bebé que nacía sin sal era, simbólicamente, un ser que nacía fuera de la protección sagrada. Todo ese recuerdo estaba vivo y palpitante en la mente de cada persona que escuchó a Jesús en esa montaña. Y cuando él añadió a la frase: pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se la puede volver a salar? Ya no sirve para nada, excepto para tirarla. Aquella multitud no escuchó una advertencia abstracta. Escucharon el eco de Siquem, escucharon Sodoma, escucharon el llanto de un niño nacido sin la marca del pacto, y comprendió, con escalofriante claridad, que ser llamado la sal de la tierra no era simplemente un honor que se recibía con gratitud. Era una responsabilidad viva, urgente y diaria, de la que absolutamente nadie podía escapar. Hay un pasaje en el segundo libro de los Reyes que a primera vista parece sencillo, pero que encierra una de las imágenes proféticas más poderosas de toda la Biblia hebrea. La ciudad de Jericó se encontraba en crisis. No se trataba de una crisis política ni de una amenaza militar, sino de algo más silencioso y devastador que cualquier ejército. El agua estaba envenenada, y en una tierra árida, en una región donde el agua era tan preciada como la vida misma, el agua envenenada significaba una muerte lenta e inevitable para todos. Las cosechas se marchitaron, los animales se enfermaron, los niños se debilitaron, y los habitantes de Jericó acudieron al único hombre que conocían con la autoridad suficiente para afrontar algo que escapaba al alcance humano: el profeta Eliseo. La petición que le hicieron a Eliseo era desesperada por su sencillez. La situación en esta ciudad es buena, como pueden ver, pero el agua es mala y la tierra es estéril. No hubo rodeos, no hubo diplomacia. Había un pueblo moribundo que sabía que necesitaba algo sobrenatural para sobrevivir. Y Eliseo, ante esta desesperación, pidió algo que sorprendió a todos: un recipiente nuevo, con sal dentro. No pidió madera para construir un altar. No pidió animales para sacrificar. No pidió días de oración y ayuno antes de actuar. Pidió sal. Y fue con esa sal, arrojada a las aguas envenenadas del manantial de Jericó, que las aguas fueron sanadas para siempre. Lo que hace extraordinario este episodio no es solo el milagro en sí, sino lo que Dios eligió para lograrlo. Porque en ese universo bíblico, donde la sal era símbolo de pacto, pureza y permanencia, arrojar sal sobre aguas contaminadas no era un gesto arbitrario. Era una profunda declaración teológica, que el pacto de Dios con su pueblo era más poderoso que cualquier corrupción, que donde entraba la sal,
la corrupción retrocedía, que la pureza no era simplemente un estado espiritual abstracto, sino una fuerza activa y concreta que transformaba la realidad circundante. La sal de Eliseo no solo sanó un manantial, sino que proclamó que Dios seguía presente, fiel y con el poder de restaurar lo que había sido corrompido. Y fue precisamente este recuerdo, Eliseo, el nuevo recipiente, la sal arrojada sobre las aguas muertas que volvieron a la vida, lo que dio aún mayor profundidad a las palabras de Jesús en el monte, porque cuando llamó a sus discípulos la sal de la tierra, no solo evocaba la sal de la mesa y del templo, sino también esta sal profética, esta sal que restaura, esta sal que penetra en la corrupción del mundo y la revierte por el poder de Dios. Los discípulos no eran simplemente buenas personas llamadas a dar sabor a la vida. Eran instrumentos de restauración en una tierra que, como Jericó, moría desde dentro y que necesitaba desesperadamente a alguien dispuesto a tomar el recipiente, llenarlo de sal y arrojarlo sobre las aguas sin dudarlo. Era una mañana cualquiera en Galilea. El lago brillaba a lo lejos. Los pescadores que habían echado sus redes semanas antes aún conservaban en sus brazos el aroma a pescado y sal, esa sal que conocían tan bien, que usaban a diario, que había definido toda su vida antes de que aquel hombre apareciera a la orilla del agua y pronunciara dos palabras que lo cambiaron todo. Sígueme, y allí estaban, subiendo una colina con una multitud que crecía a cada paso. No hubo convocatoria formal. No se colocó ningún aviso en las sinagogas. La gente simplemente acudía, porque cuando Jesús se movía, algo en su interior se movía con él, como si una fuerza invisible atrajera a los cansados, a los hambrientos, a los abatidos hacia aquel hombre que parecía portar paz, mientras otros cargaban con sus penas. La multitud que se congregó en aquella montaña no era un público de eruditos. No eran los fariseos con sus largas túnicas, eran pescadores con su teología meticulosa, campesinos con tierra en las sandalias, mujeres que llevaban a sus hijos en brazos, recaudadores de impuestos marginados socialmente, soldados al servicio de un imperio que no les pertenecía. Eran el pueblo llano de Israel, precisamente el tipo de gente que los poderosos ignoraban y a quienes Dios, a lo largo de la historia bíblica, había elegido repetidamente para realizar las cosas más extraordinarias. Y fue a esta gente de sal, polvo y fe, a quien Jesús abrió la boca y comenzó a hablar. El sermón de la montaña comienza con las bienaventuranzas, esas declaraciones que conmovieron al mundo, que bendijeron precisamente a aquellos a quienes el mundo llamaba fracasados, los pobres de espíritu, los que lloran, los mansos, los perseguidos. Y entonces, justo después de esas declaraciones que ya habían estremecido a todos los presentes, Jesús hizo algo que nadie esperaba. Miró a aquella multitud de gente común, gente sin títulos ni poder, y dijo: «Sois la sal de la tierra, no usted será, no podría ser eres». Presente, definitivo, como una declaración de identidad que no dependía del mérito, la preparación o la grandeza humana, sino de una elección que se había hecho incluso antes de escalar esa montaña. Y esas palabras resonaron en cada persona, presente con un peso que solo quienes habían conocido la sal desde la infancia podían sentir plenamente. Porque ser llamado la sal de la tierra, en ese contexto, en esa cultura, en ese mundo donde la sal era pacto, pureza, preservación y restauración, era recibir de golpe todo lo que la sal significaba. Era ser llamado a preservar lo que se estaba pudriendo, a purificar lo que estaba corrompido, a restaurar lo que estaba muerto, a sellar pactos que el mundo necesitaba desesperadamente que se cumplieran. Era, en dos simples palabras, recibir el llamado más antiguo y sagrado de Israel, esta vez no para sacerdotes ni profetas, sino para cada persona común que había subido a esa montaña sin saber que descendería transformada para siempre. Jesús no se limitó a esa afirmación. Continuó, y lo que siguió fue una advertencia que la multitud sintió hasta en lo más profundo de su ser. Pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo se la puede volver a salar? Ya no sirve para nada, excepto para tirarla. En el mundo bíblico, la sal insípida no era solo un problema culinario,
era una contradicción existencial. La sal que pierde su esencia no es sal, sino polvo inútil que ocupa el lugar de lo que debería ser real. Allí la gente sabía que la sal corrompida no podía ser restaurada. Se desechaba sin ceremonia, se arrojaba al suelo para que la pisotearan, y Jesús usó precisamente esta imagen para decir algo devastador con absoluta serenidad, que un seguidor sin una presencia activa en el mundo, sin preservación, sin pureza, sin un impacto real, no solo había fracasado en su tarea, sino que había perdido su propia identidad. Se había convertido en lo que la sal jamás podría ser, irrelevante. Los primeros discípulos no atendieron al llamado a ser la sal de la tierra y regresaron a una vida cómoda. Pedro dejó atrás las redes y las barcas, todo su sustento. Mateo abandonó la mesa del recaudador de impuestos, su seguridad económica y su posición social. Pablo perdió prestigio, libertad y finalmente su vida. Ser sal en una tierra en descomposición no era una bonita metáfora. Era una decisión diaria de entrar precisamente donde la corrupción era más intensa y permanecer allí. La sal conserva, pero también quema. Cualquiera que haya echado sal en una herida abierta lo sabe, y los primeros seguidores de Jesús descubrieron que ser sal en el mundo romano, en el mundo religioso corrupto, en el mundo de la injusticia y el poder, quemaba. Provocaba rechazo, generaba persecución, porque la presencia de la verdadera sal perturba todo lo que está acostumbrado a pudrirse en paz, y ese era precisamente el precio inevitable, consciente y sagrado de llevar ese título. La frase más profunda del Sermón de la Montaña no era una metáfora de la mansedumbre, no era una invitación a ser una persona agradable, complaciente e inofensiva. En el contexto bíblico hebreo, ser la sal de la tierra era un llamado a una presencia incómoda, activa y transformadora, estar donde avanza la corrupción y rechazarla con la propia vida. Jesús no dijo, «Eres el adorno de la tierra», dijo sal, y la sal transforma todo lo que toca. Lo que Jesús reveló en aquella montaña fue que el reino de Dios no avanza mediante ejércitos, palacios ni poder político. Avanza a través de la gente común que preserva lo que está en decadencia, que purifica lo corrupto, que sella pactos de amor en un mundo que rompe promesas con tanta facilidad. Ser la sal de la tierra fue, y sigue siendo, el llamado más radical jamás pronunciado, porque exige no solo bondad, sino presencia. No solo fe, sino una transformación real y visible en el mundo que nos rodea. La sal bíblica no quedó enterrada en el primer siglo, ha perdurado a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros hoy en formas que la mayoría de los cristianos practican sin percatarse de su origen. Durante siglos, en el bautismo católico y ortodoxo, se colocaban granos de sal en los labios del bautizado, el mismo gesto de la unción de los bebés hebreos al nacer, ahora reinterpretado en Cristo. En la liturgia medieval, la sal estaba presente como símbolo de pureza y sabiduría. Hasta el día de hoy, en diversas tradiciones cristianas, la sal sigue siendo un elemento sagrado de bendición y consagración. Pero el legado más poderoso no reside en los rituales, sino en las personas. Cada cristiano que entró en una comunidad rota para reconstruirla, que apoyó a alguien en decadencia cuando todos los demás huyeron, que preservó la verdad cuando era más fácil corromperse junto con ellos, estaba siendo sal, sin conocer el peso histórico de ese gesto, sin conocer el Brit Melach, la cámara de sal del templo, ni las aguas de Jericó, pero cumpliendo poco a poco el llamado más antiguo que Jesús pronunció sobre la gente común. La sal bíblica no quedó enterrada en el primer siglo, ha perdurado a través de los siglos y ha llegado hasta nosotros hoy en formas que la mayoría de los cristianos practican sin percatarse de su origen. Durante siglos, en el bautismo católico y ortodoxo, se colocaban granos de sal en los labios del bautizado, el mismo gesto de la unción de los bebés hebreos al nacer, ahora reinterpretado en Cristo. En la liturgia medieval, la sal estaba presente como símbolo de pureza y sabiduría. Hasta el día de hoy, en diversas tradiciones cristianas, la sal sigue siendo un elemento sagrado de bendición y consagración. Pero el legado más poderoso no reside en los rituales,
sino en las personas. Cada cristiano que entró en una comunidad rota para reconstruirla, que apoyó a alguien en decadencia cuando todos los demás huyeron, que preservó la verdad cuando era más fácil corromperse junto con ellos, estaba siendo sal. Sin conocer el peso histórico de ese gesto, sin conocer el Brit Melach, la cámara de sal del templo, ni las aguas de Jericó, pero cumpliendo poco a poco el llamado más antiguo que Jesús pronunció sobre la gente común. Acabas de descubrir algo que la mayoría de los cristianos desconocían sobre dos de las palabras más poderosas que Jesús pronunció. Ahora dime, ¿vas a guardarte esto para ti? Comparte este video con alguien que necesite redescubrir la alegría. Y si quieres seguir profundizando en historias bíblicas que nadie te ha contado así, suscríbete ahora y activa las notificaciones, porque el próximo video será aún más profundo que este. La Biblia guarda secretos que te estaban esperando.